Un saludo a todos los estudiantes de segundo medio del CADECI. Hoy vamos a hablar acerca de las propiedades de las raíces. Antes les quiero leer un lindo pasaje de la Biblia que encontramos en Proverbios 14:29. Dice allí la palabra de Dios: el que tarda en airarse es grande en entendimiento. El impaciente de espíritu pone de manifiesto su necedad. Es cierto que las circunstancias difíciles a veces sacan lo peor de nosotros, pero el consejo de hoy es que mostremos sabiduría, mostremos entendimiento haciendo precisamente lo contrario, manteniendo la cordura y la paciencia. Bien, hablemos entonces de propiedades de las raíces. Lo primero que quiero recordar es qué es una potencia y qué es una raíz. Bueno, sabemos que una potencia es una expresión como esta, en la que tenemos una base y tenemos un exponente. Esto por supuesto ustedes lo saben, solo quiero que lo recordemos. Y esto no es más que la expresión abreviada de un producto, porque lo que nos indica es que esta base se va a multiplicar por sí misma la cantidad de veces que indique el exponente. Por ejemplo, si tengo 3 elevado a la 5, sé que el 3 lo tengo que multiplicar como factor 5 veces porque es lo que me indica el exponente. Sería 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Eso es lo que nos está indicando ahí. Bien, ahora, por otro lado, ¿qué es una raíz? Bueno, sabemos que la raíz es una expresión como esta, y aquí tenemos la cantidad subradical, también conocido como radicando. ¿Ok? Y este será el índice de la raíz. Ahora, cuando decimos, por ejemplo, la raíz cúbica de A es igual a B, lo que estamos queriendo decir con esto, o sea, lo que debe cumplirse para que B sea la raíz cúbica de A, es que si yo elevo a B al cubo, o sea, al índice de la raíz, tiene que darme como resultado A. Para que B pueda ser la raíz cúbica de A, tiene que cumplirse que si yo a B lo elevo al cubo, me dé como resultado A. Bien, dicho eso, vamos a analizar las propiedades de las raíces. Lo primero es lo siguiente: toda raíz yo la puedo expresar como una potencia de exponente fraccionario. Vean lo que hemos puesto aquí. La raíz enésima de a a la m es lo mismo que una potencia que tiene como base a, o sea, la cantidad subradical sin el exponente, y tiene como exponente, bueno, pues un exponente fraccionario que tiene en el numerador el exponente de a, de la cantidad subradical, y tiene en el numerador el índice de la raíz. Vamos a ver cómo sería esto a través de algunos ejemplos. Si yo tengo la raíz quinta de 3 al cuadrado, ¿cómo transformo eso en una potencia de exponente fraccionario? Bueno, pues muy sencillo. Esto sería 3, y ya sé que aquí va a haber un exponente que es una fracción. ¿Quién va a estar en el numerador? El exponente de la cantidad subradical, que es 2. ¿Quién va a estar en el denominador de este exponente fraccionario? Bueno, pues el índice de la raíz, que en este caso es 5. Así de sencillo. Veamos un ejemplo más. Si tuviéramos la raíz tercera de 2 al cuadrado. Bueno, pues si quiero transformar esto en una potencia de exponente fraccionario, lo que tengo que decir es 2, y aquí hay un exponente que es una fracción, que tiene en el numerador el exponente que tenía la cantidad subradical, y el denominador es el índice de la raíz. ¿Bien? ¿Qué dice esta propiedad? Dice, bueno, si estamos multiplicando dos raíces que tienen el mismo índice, vean que la cantidad subradical no es igual. Lo que tiene que ser igual aquí es el índice de las raíces que están multiplicándose una por la otra. Yo puedo transformar eso en una sola raíz con el mismo índice en el que se multiplican dentro de ella las cantidades subradicales de las raíces originales. Si tengo, por ejemplo, raíz cuarta de 3 por la raíz cuarta de 2, puedo decir sencillamente que esto es la raíz cuarta
de 3 por 2, o lo que es lo mismo, la raíz cuarta de 6. ¿Bien? Así habríamos aplicado de manera correcta esta propiedad. De manera similar, la que sigue. Aquí hay dos raíces expresadas como una división, pero tienen el mismo índice esta raíz. Por lo tanto, ¿qué dice la propiedad? Las puedo unir en una sola raíz, cuya cantidad subradical, bueno, va a ser el cociente de las cantidades subradicales originales. Vamos a tomar este mismo ejemplo. Si lo que teníamos era raíz cuarta de 3 dividido entre raíz cuarta de 2. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues expresar esto como una sola raíz que tiene el mismo índice y su cantidad subradical va a ser, bueno, la división de las cantidades subradicales. Siguiente propiedad, dice así: cuando tengo la raíz de una raíz, lo puedo unir todo en una sola raíz que tiene como índice el producto de los índices de las raíces. Cuando tengo raíces sucesivas como estas, bueno, pues multiplico los índices y los expreso entonces como una sola raíz. Por ejemplo, si tengo la raíz cuadrada, bueno, cuando es raíz cuadrada normalmente no se pone, así que vamos a poner raíz cúbica de la raíz cuadrada de 64. ¿Esto qué sería igual? Bueno, pues es la raíz 3 por 2 de 64, o sea, la raíz sexta de 64. ¿Qué hicimos aquí? Bueno, multiplicamos este 3 por el 2 de esta raíz. Recuerden que cuando no ponemos el índice es 2. Multiplicamos 3 por 2 y nos quedó la raíz sexta de 64. Esta propiedad lo que dice es que yo puedo extraer una cantidad subradical de la raíz siempre que tiene el mismo índice que la raíz o un índice mayor, que lo vamos a ver más adelante. En este caso tiene el mismo índice que la raíz. Por lo tanto, si yo tengo la raíz quinta de 2 a la 5, esto es lo mismo que 2. Como dicen algunos estudiantes, bueno, cancelo el índice con el exponente de la cantidad subradical. Si fuese raíz octava de 7 elevado a la 8, puedo decir que eso es 7. Hay una razón para todo esto, lo podemos hacer de distintas formas. Miren, por ejemplo, si expresamos estas raíces como exponente fraccionario, como vimos aquí al principio, diríamos que esto es a la 1 sobre n, ¿sí o no? Recuerden que el exponente es una fracción en la que el numerador es el exponente de la cantidad subradical y el denominador es el índice de la raíz. Por lo tanto, esta raíz la podemos expresar como una potencia de exponente fraccionario de esta forma. Igualmente podemos expresar la segunda raíz como una potencia de exponente fraccionario de esa forma. Si aquí aplicamos las propiedades que conocemos de las potencias, como tienen distintas bases pero el mismo exponente, sabemos que podemos multiplicar las bases y mantener el exponente. Si ahora este exponente fraccionario lo transformamos en una raíz, entonces podemos decir que esto sería la raíz enésima, porque el denominador vendría a ser el índice de la raíz de a por b, todo eso elevado al numerador, pero como el numerador es 1, bueno, pues no hace falta ponerlo. Y vean que es precisamente lo que teníamos anteriormente, o sea, cuando aplicamos la propiedad en el ejemplo que habíamos puesto. De manera similar podemos demostrar esta propiedad y todas las demás que hay aquí. Esta, por ejemplo, si expresamos esto como una potencia de exponente fraccionario, podríamos decir que a está elevado a un exponente fraccionario que tiene en el numerador el exponente de la cantidad subradical y en el denominador el índice de la raíz, pero nos queda a la n sobre n, o sea, a la 1, lo que habíamos dicho ya, que es a. Bien, analicemos ahora la siguiente expresión. Miren, tenemos aquí la multiplicación de dos raíces que tienen distinto índice. Recuerden que vimos una propiedad en la que podemos multiplicar raíces que tengan el mismo
índice y distinta cantidad de subradical. Ahora, ¿qué podemos hacer cuando tenemos el producto de dos raíces que tienen distinto índice? Sin embargo, vean que aquí tenemos cantidades subradicales que son iguales. Tienen distintos los exponentes, pero las bases de esas potencias son iguales. Bueno, pues transformemos estas raíces en potencias de exponente fraccionario a ver qué sucede. ¿Cómo transformaríamos esta? Bueno, pues es a la n dividido p. Es algo que ya deben tener muy claro. Tenemos en el numerador el exponente de la cantidad subradical y en el denominador el índice de la raíz. ¿Bien? Y en este caso diríamos que esto es a la m dividido p. Ahora, ustedes recordarán de las propiedades de las potencias que cuando tenemos dos potencias de igual base, expresamos todo esto como una potencia, o sea, mantenemos la base y sumamos los exponentes. Por lo tanto, tenemos que decir que esto es n elevado a la p más m sobre q. O sea, en definitiva, sería a elevado a p por q, ¿cierto? nq más p por m. Eso es lo que nos quedaría como exponente al sumar estas dos fracciones que tenemos ahí. El suma de fracciones es algo que ustedes dominan ya. Si volvemos a transformar esto ahora en una raíz a partir de este exponente fraccionario, nos quedaría lo siguiente. Sería la raíz. ¿Cuál sería el índice de la raíz? Bueno, pues el denominador, por supuesto, de esta fracción, que es el exponente de esta potencia. Este denominador viene a ser el índice de nuestra raíz. La raíz de índice PQ de A elevado a NQ más PM. Bien, y esta propiedad nos va a permitir a nosotros multiplicar raíces que no tienen el mismo índice, pero sí tienen iguales sus cantidades subradicales o radicandos. Bien, o sea, podemos decir, en definitiva, que multiplicamos los índices. Vean que aquí nos quedó PQ y después multiplicamos el exponente de la cantidad subradical 1 por el índice de la segunda raíz, NQ, y multiplicamos el índice de la primera raíz por el exponente de la segunda cantidad subradical. Y la suma de eso es el exponente, en definitiva, de la nueva cantidad subradical. Bien, para ejercitar lo que hemos visto, vamos a desarrollar estas 5 actividades. 3 actividades que están en la página 48 y forman parte de la actividad número 3, o sea, estos 3 ítems de la actividad 3 de la página 48 y 2 de los ítems que están en la actividad 7 en la página 49. Se nos pide calcular cuánto sería la raíz octava de p a la 6. Bueno, es muy sencillo. Vamos a hacerlo de dos maneras distintas. La primera es expresar esto como una potencia de exponente fraccionario, algo que vimos ya. Podemos decir que esto es, bueno, una potencia que tiene como exponente una fracción. En el numerador va a estar el exponente de la cantidad subradical, 6, y en el denominador, 8. Pero 6 y 8 tienen divisor común, por lo tanto, esto lo puedo simplificar. 6 tiene mitad, que es 3, y 8 también tiene mitad, que es 4. Ya no puedo seguirlo simplificando, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué me queda como resultado? Esto es, si convierto nuevamente esto a una raíz, me quedaría la raíz cuarta de p al cubo. ¿Cuál sería la otra forma de llegar a ese mismo resultado? Bueno, sencillamente descomponiendo en factores tanto el índice como el exponente de la raíz. Podemos decir que ese índice, si lo descomponemos, es 2 por 4, ¿cierto? Podemos descomponer el 8 en 2 por 4 y también el exponente de la cantidad subradical en 2 por 3. Ahora simplificamos este factor con este y nos queda exactamente el mismo resultado, raíz cuarta de p al cubo. Aquí vamos a proceder de manera similar. Cualquiera de las dos vías nos va a llevar al mismo resultado. Podemos expresar esto como una
potencia de exponente fraccionario, ya sabemos cómo hacerlo, sería q a la 15 partido en 5, y esto no es más que 15 partido en 5, bueno, pues q al cubo. Y ahí terminamos. No hace falta expresarlo como raíz, bueno, es una potencia sencillamente que no tiene exponente fraccionario en este caso. El siguiente, bueno, si expresamos esto como una potencia de exponente fraccionario, nos quedaría p a la 2 cuartos, o sea, p a la 1 medio, ¿verdad? Que es lo mismo que la raíz cuadrada, no lo vamos a poner, la raíz cuadrada de p. Podríamos también haber descompuesto en factores el índice de la raíz y haberlo cancelado con el exponente de la cantidad subradical, y nos hubiese quedado exactamente raíz cuadrada de p. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a multiplicar ahora dos raíces que no tienen igual índice. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues llevando ambas raíces a un índice común, o sea, al mismo índice. Y eso se logra buscando el mínimo común múltiplo entre ambos índices. En este caso, bueno, 5 y 3. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Entre 5 y 3, bueno, pues sería 15, ¿cierto? Entonces, el índice de esta raíz va a ser 15 y el índice de la otra raíz también va a ser 15. Raíz de índice 15. Ahora, ¿qué hicimos con este índice para convertirlo de 5 a 15? Lo multiplicamos por 3, ¿cierto? Entonces, a esta cantidad subradical, su exponente, también tenemos que multiplicarlo por 3. En la siguiente raíz vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a expresarla con índice 15. Ahora, para que este índice fuera de 3 a 15, lo multiplicamos por 5. Por lo tanto, el exponente de la cantidad subradical lo vamos a multiplicar también por 5. Y ahora sí tenemos las dos raíces con el mismo índice. Por lo tanto, podemos aplicar la propiedad que nos permite combinar estas raíces en una sola raíz que tiene, por supuesto, ese índice y el producto de las cantidades subradicales. Y nos quedaría la raíz de índice 15 de 4 a la 12 por 3 a la 10. Bien. Veamos un ejemplo más, miren. Raíz cuadrada de 343, raíz cúbica de 49. Vamos a utilizar un procedimiento similar, pero con un pequeño cambio. Primero vamos a expresar estas cantidades subradicales como una potencia. Por ejemplo, el 49 es muy fácil, nos damos cuenta que 49 lo podemos expresar 7 por 7, o sea, 7 al cuadrado. O sea, aquí podemos decir que esto es la raíz cúbica de 7 al cuadrado. Y 343 no es tan complejo, miren, si multiplicamos 49 por 7, nos da exactamente 343, por lo tanto, podemos decir que 343 es 7 al cubo. O sea, 7 por 7 por 7 nos lleva a 343. Y vean que tenemos aquí el producto de dos potencias que, si bien no tienen el mismo índice, tienen la misma cantidad subradical. Tienen cantidades subradicales aquí que, si bien tienen exponentes distintos, sus bases son las mismas y podemos aplicar el procedimiento, o sea, las propiedades que vimos con anterioridad. Podemos decir lo siguiente y los invito a ver la parte inicial del video en donde explicamos esta propiedad. ¿Qué haríamos aquí? Multiplicaríamos los índices. O sea, revisen el video en la parte en la que desarrollamos una actividad similar a esta. Multiplicamos los índices. 2 por 3 es 6, ¿cierto? Después multiplicamos el exponente de esta cantidad subradical por el índice de la segunda raíz. 3 por 3, 9. Por lo tanto me queda aquí 7 a la 9. Y después multiplicamos el índice de la primera por el exponente de la segunda cantidad subradical. 2 por 2, que es 4. Y lo sumamos al exponente de la cantidad subradical. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Nos queda raíz sexta de 7 elevado a la 13. Muy bien, espero que les sirva de ayuda este video, que puedan desarrollar el resto de las actividades propuestas para esta semana
y nos vemos en el próximo video.